Ya tenemos un punto periódico de periodo 2. Imaginemos que tenemos un punto periódico de periodo 2 para la función f. Eso ya habíamos observado que venían de a pares, ¿no? Si Q es un punto periódico de periodo 2, f de Q es otro. Vienen de a pares. Entonces vamos a decir que Q es un punto periódico atractor para f cuando L es un punto fijo de f cuadrado. Entonces vamos a decir que es un punto periódico de periodo 2 atractor para f si es un punto fijo atractor para f cuadrado. O sea, tendremos que analizar, tomar la función f cuadrado y ver si este Q, que es un punto fijo de f cuadrado, es un punto fijo de f cuadrado que no es punto fijo de f, si ahí es atractor o repulsor. Bueno, de vuelta a la misma observación, ¿no? ¿Se acuerdan que si A es un punto periódico de periodo 2 y B es f de A, la órbita de A queda A, B, en donde B es diferente de A. Una órbita periódica de periodo 2. Y también va a estar la otra órbita periódica de periodo 2, que es BA, etc. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para analizar si ahora la función es la función f cuadrado? Tenemos un punto fijo de f cuadrado que es el A, también el B. Bueno, por el teorema anterior con la derivada. Entonces tenemos que hacer la derivada de f cuadrado. Bueno, como recalcábamos hoy, ojo que f cuadrado es f de x. Entonces la derivada de f de x hay que aplicar la regla de la cadena. Va a ser f' evaluado en f de x por f' evaluado en x. A ver si queda claro. Estamos analizando la función f cuadrado. A es un punto fijo de f cuadrado. Vamos a hacer la derivada de f cuadrado. Acá se aplica entonces la derivada de la función compuesta. Ahora, la evaluamos en A. Para clasificar el punto fijo A de f cuadrado, a ver si es atractor o no. Entonces va a quedar f' de f de A por f' de A. ¿No? Queda f' de f de A por f' de A. Pero f de A es B. Entonces, al evaluar esto en A, da f' de B por f' de A. Entonces acá tendríamos un teorema, ¿no? Si esto en valor absoluto es menor que 1, A es un punto fijo atractor de f cuadrado. Por lo de hoy. Ahora, ¿qué pasará en B? ¿Qué pasa si la evaluamos en B? Va a quedar f' de f de B por f' de B. Y bueno, da lo mismo, porque f de B es A. Me termina dando f' de A por f' de B. Entonces el resultado que obtenemos acá es que si f' de A por f' de B, no importa el orden, en valor absoluto es menor que 1, A es un punto fijo atractor de f cuadrado y B es un punto fijo atractor de f cuadrado. O sea, la órbita es atractora. Donde comencemos con una condición inicial cerquita de A, suficientemente cerquita de A, la órbita correspondiente va a terminar acercándose a la órbita AB. Y si empezamos con una condición inicial muy cerquita de B, análogo. Así que lo que hemos demostrado es esto, ¿no? Hemos demostrado eso. ¿Esto pasa también con los periodos de 3, 4, 5K periodos? Ahí va, muy buena pregunta, efectivamente. Si tenés, cuando tengas punto periódico de periodo 3, punto periódico de periodo 3 es un punto periódico de f tercera, que no sea punto fijo de f. Entonces cuando hagas la derivada te va a quedar una regla de la cadena
Ahí la órbita periódica de periodo 3 es ABC, ABC, ABC. La regla de la cadena te va a quedar con tres factores, ¿no? Entonces te va a quedar F' de A por F' de B por F' de C. Igual el mismo resultado. Está muy bien la observación. Yo no había dicho nada de eso. Bueno, esta ya la vimos. Ahora lo vamos a ver con un diagrama de órbitas. Esta es una órbita de periodo 2 para esta función. O sea, f de 0 da -1 y f de -1 da 0. Si la queremos clasificar, entonces vamos a la derivada de f. No hay que hacer f cuadrado. La ventaja de esto es que no hay que hacer f cuadrado. Hay que hacer la derivada de f. La derivada de f es 2x. Entonces vamos a hacer f' de 0 por f' de -1, en valor absoluto. Y bueno, pero f' de 0 ya da 0, así que esto da 0. Como esto es menor que 1, esa órbita es atractora. En principio eso querría decir, de vuelta es algo local, estos teoremas son locales, que si empezamos cerquita, una condición inicial suficientemente próxima a 0 o a -1, la órbita que vamos a obtener va a terminar tendiendo a la órbita 0, -1, 0, -1, 0, -1. O sea, la órbita que vamos a obtener va a terminar oscilando entre 0 y -1. Pero en principio para condiciones iniciales suficientemente próximas a 0 o a -1. Vamos a verlo en el método gráfico para iterar, que ya lo hemos visto el otro día, ¿no? Pero vamos a verlo de vuelta. Así que ahora va x2 menos 1. Fíjense que seguimos bajando el parámetro de hoy, ¿no? Acá había este punto fijo era 1 más raíz de 5 sobre 2. Si empezamos a la derecha de él, se disparan. ¿Qué pasa si empezamos a la izquierda de ese punto fijo? Bueno, acá se ve, ¿no? Da toda la sensación que la órbita hace así, cuando llega acá como que empieza a tejer una telaraña, pero parecería que termina tendiendo a la órbita 0, -1, 0, -1, 0, -1. La órbita periódica de periodo 2, acá si empezamos en 0, ahí está la órbita periódica de periodo 2. Se cierra, ¿no? F de 0 es -1 y F de -1 es 0. Lo que dice el teorema es que si empezamos con condiciones iniciales suficientemente próximas a 0, la órbita va a tender a oscilar entre esos dos valores. En realidad acá vemos que eso ocurre incluso más lejos, ¿no? Incluso más lejos. Entonces acá, los dos puntos fijos son repulsores. A ver si le pego al otro punto fijo. El otro punto fijo anda por acá. Es difícil pegarle, porque es 1 menos raíz de 5 sobre 2. No le puedo pegar así manualmente. Y acá tendría que poner una aproximación de 1 menos raíz de 5 sobre 2. Los dos puntos fijos son repulsores. Y las órbitas terminan tendiendo, entre comillas, a una órbita periódica de periodo 2. Así es la dinámica. Vamos a bajar un poquito este. A ver. Fíjense si fuese x2 menos 1.3. O sea, bajamos un poquito la constante. Bueno, acá apareció una órbita periódica de periodo 4. ¿La ven? Son estos 4 puntos que están señalados acá. Acá no sé si le pegué justito, pero
Si bajamos el parámetro un poco más, lo que termina pasando es que la órbita, los dos puntos fijos son repulsores. La órbita periódica de periodo 2 pasa a ser repulsora, cuando ahora ya este no es 1, sino que es 1,3, y aparece una órbita de periodo 4 atractora. Bueno, y ahí se va generando, a medida que vamos cambiando ese parámetro, ven cómo las demás órbitas tienden a esa de periodo 4. Bueno, entonces eso lo vamos a analizar la próxima. ¿Qué va pasando cuando uno va cambiando este parámetro? Fíjense la diferencia de comportamiento con una función tan sencilla como x al cuadrado más c. Cuando c era mayor que un cuarto, cuando c es un cuarto, cuando c es 0, cuando c es menos 1 y cuando c es menos 1,3. Cómo la dinámica es completamente diferente, ¿no? Bueno, y ya les adelanto. Cuando c es menos 2, ni te cuento. Cuando c es menos 2, empieces donde empieces. Si empezás a la derecha del punto fijo, no pasa nada, ¿no? Si empezás a la izquierda de menos el punto fijo, se van para infinito. Pero si empezás ahí entre ellas, pasa absolutamente cualquier cosa. Y eso que estoy haciendo 63 iteradas. Si hicieras 1.000.000 de iteradas, vas a encontrar esto que vamos a analizar después, ¿qué quiere decir? Bueno, ahí le pegué un punto fijo, ¿no? Que es 0. Porque f de 0 es menos 2 y f de menos 2 es 0. No, f de menos 2 no es 0. No, esta es una órbita, perdón, me equivoqué. F de 0 es menos 2 y f de menos 2 es 2. Y f de 2 es 2. Simplemente es una órbita que hace 0, 2, 2, 2, 2, 2, queda ahí. Pero salvo algunas órbitas particulares, acá la dinámica es súper compleja o rica, se podría decir. En realidad, estas órbitas que quedan acá, la amplia mayoría, la recontra mayoría de estas órbitas son densas, por eso uno ve todo esto. Toman todos los valores entre menos 2 y 2. Y otras propiedades más bastante notables que eso lleva al concepto de caos. Este es un sistema caótico. Pero bueno, vamos a tratar de entender al menos un poco qué quiere decir eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer la próxima es estudiar justamente lo que se suele llamar el mapa cuadráctico, o sea, cuando la función es x al cuadrado más c, y ver algunas cosas analíticamente, otras gráficamente, como, bueno, lo que estuvimos mirando ahora, aprovechando este applet, ¿no? Cómo cambia la dinámica al ir variando los valores de c. Vamos a ver cómo hacemos, qué ecuaciones nos quedan para hallar puntos fijos y puntos periódicos de periodo 2. Y después vamos a ver otro de estos mapas, lo que se suele llamar el mapa logístico, que tiene montones de aplicaciones, ¿no? Así que bueno, en estos últimos minutos simplemente recordemos, si tenemos esto, queremos hallar puntos fijos, uno dice, bueno, tengo que resolver la ecuación x2 más c igual x. Pasamos la x restando y nos queda una ecuación de segundo grado. Puede tener raíces reales o no, estamos trabajando en los reales acá, ¿no? ¿Cuánto vale el discriminante de esto? B cuadrado 1 menos 4c.
Menos 4 por A por C. Así que el discriminante vale 1 menos 4C. Cuando esto sea negativo, no hay puntos fijos. O sea, cuando esto sea negativo, esta parábola no corta de igual X. Ya lo vimos gráficamente. Y es coherente con esto, ¿no? Cuando esto es negativo. Cuando C es más grande que un cuarto. Cuando C es más grande que un cuarto, la parábola queda por arriba de igual X. No hago el dibujo ahora porque lo hicimos hace un ratito. Ahí no hay puntos fijos. Y todas las órbitas tienden a más infinito. Cuando C es un cuarto, es que queda tangente la parábola con la recta, hay un único punto fijo, que vale un medio. También lo vimos ese caso, ¿no? Y haciendo un análisis gráfico vimos que ese punto fijo es atractor. Ahora, cuando C ya pasa a valer un poquito menos que un cuarto, hay lo que se llama una bifurcación, porque aparecen dos puntos fijos. Si aplicamos la fórmula para la ecuación de segundo grado, uno queda 1 más raíz de 1 menos 4c sobre 2, y otro 1 menos raíz de 1 menos 4c sobre 2. Aparecen dos puntos fijos. Si uno los quisiera clasificar, bueno, podemos ir con la derivada. Ojo, no se confunda con la ecuación, la función es esta, ¿no? La derivada es 2x. La derivada es 2x, y entonces evaluamos en cada punto fijo. El punto fijo más grande, la derivada da más grande que 1, porque es 1 más una raíz. Estamos en el caso en que hay raíces, ¿no? O sea que este siempre es repulsor. El P más, el punto fijo más grande. Y el otro, bueno, y habría que ver. Habría que tomar esto en valor absoluto y tratar de ver cuándo es menor que 1 esto en valor absoluto. Un poco lo que fuimos viendo, o sea, uno podría hacerlo así analíticamente, con las cuentas, ¿no? Pero fue lo que fuimos viendo con las gráficas anteriores. Bueno, así que esto lo vamos a... Lo retomamos la próxima, empezamos despacito, pero acá para verlo, el punto de... Pongámosle otro valor acá, un valor C menor que un cuarto, bueno, C igual 0, ponerle C igual 0, quedamos, acá ya se ve, ¿no? Hay dos puntos fijos, el 0 y el 1. Lo que estamos viendo, lo que ya habíamos visto ahí, es que el punto fijo más grande queda repulsor. El punto fijo más grande queda repulsor. Bueno, acá cuando C es 0, el punto fijo más chico que 0 queda atractor. Pero claro, acá estamos en C igual 0, ¿no? Entonces, bueno, uno podría plantearnos ese tipo de discusión, digamos. Que, bueno, no la vamos a hacer, vamos a hacer una parte, ¿no? Ahora la próxima. El punto fijo más grande queda siempre, cuando aparece, queda siempre repulsor. El otro hay que va a haber que discutir según C, porque hay que tomar esto en valor absoluto y ver cuánto es menor que 1 o mayor que 1. Y después podremos plantearnos, bueno, hallar puntos fijos de periodo 4, perdón, órbitas periódicas de periodo 4 u otras. Y lo que vamos a ir viendo acá entonces es al menos una idea, por lo menos gráficamente, de cómo es el comportamiento dinámico de esto a medida que va cambiándose. Cambia de manera increíble el comportamiento a medida que va cambiándose, como lo veíamos hace un ratito, ¿no? El tipo de ejercicios que aparecen en las notas es, se les da a ustedes una función, o una sucesión por recurrencia, o directamente la función, y en general hay que agarrar cierta práctica, pero son ecuaciones sencillas, en hallar los puntos fijos, los puntos de periodo 2,
clasificarlos, y en algunos casos, cuando se pueda, se les va a pedir que hagan un análisis gráfico de órbitas, o por lo menos de alguna órbita, la que arranca en tal lugar, se les puede pedir que hagan un análisis gráfico, ¿tá? Bueno, entonces el miércoles retomamos lo que tiene que ver con el mapa cuadrático y después con el otro ejemplo importante va a ser el modelo logístico. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo dijo el Después, modelo logístico? Ay, perdón. dale. Eso. Esta función que estábamos tomando acá, que si es el mapa cuadrático, es simplemente f de x igual x al cuadrado más c, donde ese parámetro c lo hace variar. Después hay otra función que también es de polinómica de segundo grado, muy sencilla, que se suele llamar el modelo logístico, que tiene muchísimas aplicaciones, en particular a la economía, pero digo, a la electrónica, a la química, etc. Vamos a ver qué significado tiene y qué comportamiento tiene. Que en realidad va a tener un comportamiento muy parecido a esta otra. En realidad, lo del modelo logístico está planteado en las notas como un ejercicio. Acá lo vamos a desarrollar acá en clase, ¿no? A ver qué otro comentario quieren hacer. Yo era si después nos pasabas el link de la página esa de las gráficas, porque no está en el EVA. Sí, ya lo voy a... Bueno, en realidad lo puedo poner acá, pero lo voy a poner... Sí, yo lo puedo poner acá. Ya lo copio acá. Voy a sacar esto. Y después lo pongo en el EVA. Lo pongo acá en el chat. Hay muchos, ¿verdad? Pero este me parece que se ve muy lindo y además te permite poner cualquier función.